Estamos de vuelta acá en nuestra sección de economía, aquí en nuestro programa Sin Rodeo con Cristian. Como siempre, vamos a estar acompañados de Wanderly Céspedes en esta sección de economía y finanzas. Y hoy tenemos, Wanderly, un invitado muy especial. Me voy a permitir que tú lo invites, lo presentes y así iniciamos el interesante tema del día de hoy. Muchas gracias, Francisco. Un placer volver a estar contigo acá. Estuve ausente el viernes pasado. Muy buen tema, bastante interesante. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la educación financiera y para eso vamos a presentar a una persona, un catedrático. Este es Johnny Gómez. Johnny Gómez es catedrático de la Universidad Unicaribe. También es CEO de Gomarte, una empresa dedicada a la educación financiera y también a la inmobiliaria. Es profesor también, al igual que ustedes. Profesor y experto en Derecho Comercial. Buenas noches, Gómez. Gracias, Wanderly. ¿Cómo se siente? Francisco, muy bien. Gracias por hacerme partícipe de este escenario de ustedes, de opinión y difusión de pensamiento. Así es. Francisco, sí. En la noche de hoy vamos a hablar de la educación financiera, pero no la educación financiera que digamos del ahorro y eso. Vamos a hablar exactamente cómo impactar a esas personas, cómo impactar la educación financiera en aquellas personas que hoy día no saben cómo manejar una tarjeta de crédito, no han tenido un ahorro o no se sienten motivados porque desde pequeños no tuvieron esa oportunidad. Y Johnny, cuéntanos qué tan importante es la educación financiera y más para las personas de hoy en día y teniendo en cuenta que venimos de una pandemia donde quizás esos ritos no teníamos, que no estábamos preparados para esto. Mira, antes de nosotros poder entrar en lo que es esa parte del tecnicismo del manejo de la finanza, a mí me gustaría que nos concentráramos un poquito sobre la educación financiera, sobre la importancia de la educación financiera. Y quizás nos vamos un poquito hacia atrás de la historia. Si nos damos cuenta, a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido una ausencia de educación financiera como tal. O sea, los principales modelos educativos carecen de un contenido sobre educación financiera, sobre la importancia del dinero y cómo manejar el dinero. Sin embargo, ustedes o nosotros nos damos cuenta de que todos los días en la mañana, el 98% de las personas se levanta, se prepara, muchas veces un poquito apresurado, casi siempre un poco apresurado, para irse a realizar alguna actividad de índole productiva, de índole económica. Todos lo hacemos, el 98% de las personas sale todos los días a realizar algún tipo de actividad que tiene que ver con la generación de dinero. Y eso lo hacen todos los días, las semanas, los meses, los años, y nos pasamos la vida en eso. ¿Qué te dice eso a ti? Que el dinero es importante. El dinero es importante. Pero la importancia del dinero no solamente la encontramos en la parte cotidiana de todos los días, sino que si nos vamos al pasado, y ahí conecto con lo que iba a decir originalmente, la historia de la humanidad refleja una serie de acontecimientos, unos de carácter quizá maligno, o no quizá, uno maligno y otro benigno, que nos dan más o menos un parámetro. Si ustedes se dan cuenta, las guerras más horrendas que se han suscitado en la historia de la humanidad tienen detrás un interés económico. Así es. O invadimos un territorio, se invade un territorio para apoderarse de ese territorio y a través de ahí expandir nuestro producto, o para apoderarnos de un territorio que posee algún producto de índole económico. Esa riqueza. Algo riqueza económica, correcto. Pero además se hace la guerra para relanzar la industria armamentista. Después de tú consumir tantas armas y tantas municiones, hay que reponer esos inventarios. ¿Y quiénes son los que suplen a los estados que hacen la guerra? Los que mandan a hacer la guerra. Pero se hace la guerra también a veces para relanzar la industria de la construcción. Después de destruir una ciudad hay que construirla. ¿Y cuáles son las empresas constructoras? Los que están detrás de quienes mandaron a hacer la guerra. Así es. Cuando la guerra de Irak llegó un momento que habían más empleados de empresa privada que soldados en la guerra. Porque cuando Bagdad fue destruida hubo que reconstruirla. Y no fueron empresas iraquíes que la construyeron. Pero empresa norteamericana, claro, la guerra tiene su economía detrás. Entonces siempre hay un interés económico detrás de cada acontecimiento de gran magnitud.
Pero si nos vamos a la parte benigna, como decía, tú te encuentras también que los tratados que se suscitan en diferentes estados de manera bilateral o multilateral, los tratados, los convenios, los pactos comerciales, siempre tienen un interés económico. Liberar las barreras arancelarias para que los productos de un país circulen de un país a otro, libre de impuestos, y así entonces los consumidores puedan obtener mayores productos de mejor calidad a menor precio. O sea que siempre ese acercamiento entonces que se produce entre los estados, perdón, siempre tiene como propósito un interés económico. Pero ¿cómo se mide el índice de crecimiento de un país? Y ustedes son economistas que saben de eso, a través del índice económico. O sea, el desarrollo, el crecimiento de un país se mide a través de los índices económicos. ¿Qué nos dice eso? Que el dinero es importante. El dinero es importante. El producto más demandado, más codiciado es el dinero. Sin embargo, no nos enseñan a administrar dinero. ¿Y a qué usted atribuye que no nos han enseñado a por aplicación de la regla 90-10? Que el 90% de la riqueza está en manos del 10% de la población. Y el 10% de la riqueza está en manos del 90% de la población. En la República Dominicana tú tienes que el 80% de los salarios está por debajo de 20,000 pesos. Sí, así es. Sí. El 80% por debajo de 20,000 pesos. ¿Qué te dice eso a ti? Que ese 10% de la sociedad que es dueño del 90% de la riqueza son los que toman las decisiones. ¿Le interesa a esas personas, a esos sectores, que todo el mundo sepa de dinero, administrar dinero, que todo el mundo sepa, tenga educación financiera? No. Por eso los modelos educativos carecen de la educación financiera, carecen de ese contenido que vaya a formar las personas desde el punto de vista de no solamente de la administración, sino de la producción del dinero. ¿Tiene que ver de alguna forma los bajos salarios de la economía dominicana con la educación financiera? O sea, ¿pudiéramos decir que una persona con ingresos bajos puede alcanzar algún nivel de buen manejo del dinero? Claro que sí, tú puedes. Mira, ahí y ya tendríamos que entrar a lo que es la parte ya de la técnica del manejo de dinero. Okay. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que no sabemos manejar el dinero. No sabemos manejar el dinero. ¿Por qué? Porque ¿qué nosotros hacemos cuando sabemos que vamos a conseguir un dinero por adelantado, que lo gastamos antes de? Ya le ponemos un compromiso. Sí. El salario de Navidad ya en septiembre, octubre, septiembre, noviembre está comprometido. Me atrevería a decir que enero. Cuando tú vienes a cobrar en diciembre el salario, ya está comprometido. Entonces, ahí es donde importa que la gente entienda que el manejo de dinero es una disciplina. Ahora, ¿dónde está el problema? En la transformación del pensamiento. Mientras el ser humano no se transforma, no sufre esa transformación de pensamiento y dice, de la miseria yo voy a la abundancia. Porque también tenemos otro paradigma, o muchos paradigmas, de carácter histórico también, que tienen que ver con que el dinero es pecado. Sí, la Biblia condena la usura en un principio. No, la usura no. Si tú le dices a un niño que aspire a ser rico, tú lo estás mal orientando, porque eso es avaricia, eso es codicia, eso es la otra expresión, ¿cuál es? O sea, la avaricia, la codicia y la ambición. La ambición. O sea, entonces, no se puede aspirar a ser rico, pero además, tú te encuentras en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, de que te plantea, y todavía, y quizás, y se ha querido explicar de que no necesariamente se corresponde con lo que se predica en la iglesia, pero tú vas a una iglesia, al momento de leer el Evangelio, ¿qué te dicen? Bienaventurados sean los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Cuando tú cuestionas eso, te dicen, sí, pero no se refiere a los pobres de dinero, a los pobres de espíritu. Pero yo tampoco entiendo cómo un pobre de espíritu puede ir al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, a Jesús se le atribuye la famosa frase de que más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. Sí. O sea, la riqueza es pecado. Más bien, usted diría que dentro del tema bíblico, dentro de nuestra cultura, se condena el tener dinero o el más bien manejarlo.
porque ya no digamos tenerlo, porque muchos sabemos que alrededor del 80% rondamos los 17.400, que es el sueldo promedio de la República Dominicana a nivel del sector privado. Lo público no tanto, quizás tengamos una pequeña, digamos, un sesgo, ¿no?, de lo que es esos niveles de riqueza o esos niveles de adquisición económica. Pero ¿a qué se le puede atribuir usted o qué diría usted que cuál sería las técnicas para aprender a dominar el dinero? Que el dinero no nos use, que hagamos la transición de la cultura del consumismo a la cultura financiera, a la cultura de la bonanza, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué usted diría? ¿Cuáles serían los pasos para hacer eso? Te lo digo, pero termino con la parte religiosa. Sí. Fíjate que cuando yo comienzo a decir la expresión que se le atribuye a Jesús, el camello y la aguja, tú terminas la frase. ¿Por qué? Porque eso es conocido por todo el mundo. Sin embargo, la misma fábula del Evangelio de Mateo sobre los talentos, no todo el mundo la conoce. Eso no se ha predicado a nivel de las iglesias y a nivel de los sectores religiosos. Cuando el amo coge 5 talentos y le da a uno 3, a uno 2 y a otro 1 de su siervo, llama a 3 de su siervo y se lo entrega. Cuando se van, tiempo después, que el amo lo llama para que le rindan cuenta, el que le entregó 2 tenía 4, el que le entregó 3 tenía 6, el que tenía 2, 4, y el 1 lo había enterrado, y le dijo, para conservarlo lo guardé. Dice siervo Aragán, no tiene aspiraciones, se te quita y se lo doy al que más tiene, porque sí tuvo la capacidad de reproducir, pero eso no se dice en la iglesia. O sea, eso no se, y que me perdone los religiosos, porque no es un asunto de... No es un asunto religioso. Estamos viendo los puntos de vista de los paradigmas que históricamente se han mantenido. Entonces, lo que tiene que ver con pecaminar el dinero, sí, se predica, pero lo que tiene que ver con... Dios no hizo el mundo para que vivieran en miseria, Dios hizo el mundo para vivir en abundancia. Entonces, vamos a ir a la pausa para que usted nos explique esa parte. La parte religiosa, muy interesante. Ahora vamos a ir con el complemento, porque tenemos que ir a una pausa y luego retornamos con el comentario. Señores, vamos a ir a la pausa y no se vayan. Quédense aquí con este interesante tema con el doctor Johnny Gómez, experto en finanzas personales.